pero lo más importante de darnos cuenta de esa realidad es saber cómo debemos de comportarnos ante esta realidad, cómo debemos de responder ante la realidad en la que nos encontramos. Estuvimos viendo las últimas semanas que lo que nos queda es confiar en Dios. Estuvimos hablando de algunas cosas y entonces llegamos a la conclusión de que Dios nos ha llevado a un lugar donde dice, bueno, lo único que te queda es confiar en mí. La semana pasada aprendimos también que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y parte de ese propósito es estar despierto ante la realidad en la que nos encontramos para poder lograr cumplir ese propósito. Voy a dar un ejemplo nada más, y es un buen ejemplo que me ayuda a hablar lo que voy a decir. Hace un año atrás y unos cuantos meses, por primera vez en la historia llega en nuestro país un candidato presidencial cristiano, donde llega a las rondas finales, y llega a la segunda ronda y pierde el candidato cristiano. Ese día seguramente muchos se hicieron muchas preguntas. Quizás alguna de las preguntas que alguien se hizo fue: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Teníamos esa esperanza y esa ilusión quizás, y yo creo que fue peor que un balde de agua fría, de agua helada, y nos preguntamos: ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? La respuesta a esa pregunta es: y ahora solo tenemos que ser la iglesia. Esa es la respuesta a la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? También ante el despertar de la realidad, ¿ahora qué? La respuesta también es: solo tenemos que ser la iglesia. Como dije hace un rato, solo nos queda confiar en Dios. Estuvimos por mucho tiempo confiando en hombres, y Dios nos arrincona para que podamos decir: Dios, sí, en ti confiamos, en ti confiamos. Quizás suene un poco irreal, quizás suene un poco pequeño, ¿verdad? ¿Cómo es que siendo yo la iglesia realmente va a suceder algo diferente? ¿Cómo es que algo va a pasar si yo soy la iglesia? Pero hermanos, la realidad es que solo así algo va a suceder. Es la única manera, es la única forma de que la realidad en la que nos encontramos cambie. Cuando usted y yo realmente nos comportamos como la iglesia de Cristo en la tierra, no como la iglesia de Cristo en Marte. Quién sabe cómo son ellos allá, pero sí nosotros aquí en la tierra. Justamente porque la iglesia no ha sido la iglesia, es que estamos en el lugar donde nos encontramos hoy en día. Por mucho tiempo, y tal vez usted me ha escuchado muchas veces decir esto, pero por mucho tiempo la iglesia ha estado dormida, ha estado pensando en otras cosas, y simplemente porque no hemos cumplido el propósito de nosotros como iglesia en la tierra, es que hoy la iglesia está de este tamaño y las demás cosas han crecido. Si estudiamos la historia, vemos que cuando la iglesia es iglesia, realmente hay cambios, realmente hay algo que sucede. Hemos estado aprendiendo que tenemos autoridad en la tierra, y la iglesia ha dejado de ejercer esa autoridad, y por eso es que ahora somos de los que se burlan. Somos el chiste, y tras de todo somos el chiste malo. Pero no más vamos a hacer el chiste ni el chiste malo, vamos a ser los que más bien hacemos transformación y cambios. Ahora, nuestra oración debe ser que este despertar sea en todas las iglesias del mundo.
o por lo menos insuficientes para que algo suceda. Mi oración, hermanos, y por eso es que hemos estado hablando de todas estas cosas, es que la iglesia del Rey se convierta en un lugar donde las personas están despiertas y no solamente saben qué está sucediendo, sino que también saben qué hacer ante lo que está sucediendo. Y es por eso que estamos hablando de estas cosas. Entonces, ¿ahora qué? Bueno, número uno, como dije hace un rato, hemos estado aprendiendo que tenemos autoridad y debemos ejercerla. Debemos de ejercer esa autoridad. Qué triste que es ver cuando alguien tiene cierta autoridad y no la ejerce. ¿Qué pasa en el mundo perfecto, no en este mundo en que vivimos? Se supone que los maestros y los profesores tienen autoridad en la clase, ¿verdad? Cuando la mayoría de nosotros estábamos pequeños, era lo que nos enseñaban, ¿verdad? El profesor tiene la autoridad en la clase y entonces había que someterse a esa autoridad. ¿Alguno se acuerda o tuvo una maestra que no ejercía la autoridad? Y era quizás, ¿verdad?, para algunos la mejor clase, porque era la clase donde hacíamos lo que nos daba la gana, ¿verdad? ¿Alguien tuvo una maestra así? ¿O alguien era así aunque su maestra no era así? Es triste ver desde afuera que la persona que tiene la autoridad no la ejerce. Y entonces por eso, siguiendo con el ejemplo de la clase, era un despelote y era un vacilón y la maestra desquedaba la clase o simplemente no le importaba, ¿verdad? Se sentaba a hablar ahí con unos cuantos y los papeles volaban, los escritorios volaban, ¿verdad? Las patadas volaban también, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas. Todo volaba, ¿verdad? Hasta la maestra, ¿verdad? Hasta el nombre de la mamá de la maestra andaba volando por ahí. Pero es triste cuando no se ejerce la autoridad. Cuando no se ejerce la autoridad, simplemente hay caos. Hemos estado aprendiendo una vez más que el Señor nos da autoridad una vez más, la autoridad que perdimos en el Edén. Jesús viene, muere, resucita, nos entrega una vez más la autoridad, pero no la hemos ejercido correctamente, o casi del todo. Y entonces hay caos. Y es el caos que hoy en día estamos viviendo. Y número 2, vamos a estar aprendiendo unos principios bíblicos que van a cambiar nuestra vida. Completamente van a cambiar nuestra vida. Por mucho tiempo se ha hablado de que debemos devolver, quizás usted ha escuchado esta frase antes y quizás hasta la ha dicho, debemos devolver a las sendas antiguas. ¿Cuántos han escuchado esa frase antes? ¿Verdad? Debemos devolver a las sendas antiguas. Quizás nos hemos preguntado, ¿cómo es ser un verdadero cristiano? ¿Usted alguna vez se ha preguntado cómo yo puedo ser un verdadero cristiano? Porque se habla de muchas cosas, ¿verdad? Pero surge la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo ser un verdadero cristiano? Quizás pensamos que orando y leyendo la Biblia y venir a la iglesia los domingos ya es ser cristiano. Pero yo quiero decirles que no, es parte, pero no es nada más eso. También hemos estado hablando que debemos de reflejar el carácter de Jesucristo donde sea que estemos. Y esto es principalmente la clave para la transformación. Hemos hablado muchas veces que muchas personas no quieren venir a Cristo porque los cristianos no han dado un buen ejemplo. ¿Verdad? Y hemos hablado muchas veces de esto, donde más bien da vergüenza que alguien diga que es cristiano porque no está dando un buen ejemplo. Pero
es lo que vamos a romper. Sabemos también que Dios nos ha llamado a cambiar el mundo. Amén. ¿Cuántos hay aquí que están llamados a cambiar el mundo, a cambiar donde sea que nos encontremos? Y no es que nos vamos a parar en la cima del mundo y vamos a decir, ahora en adelante vamos a cambiar el mundo. Pero por eso es que vamos a empezar a orar por nuestro vecindario, porque este es el mundo que vamos a cambiar. Más adelante seguro vamos a orar también por los lugares donde usted trabaja, donde usted estudia. Eso es parte de su mundo y ese es el mundo que usted va a cambiar. Quiero hacer un paréntesis y decir que con la oración del vecindario, quizás lo incluyamos para que usted se acuerde, pero ore por las paradas de su vecindario. Vamos a orar por las paradas y vamos a orar algo muy específico, y quizás usted no sé qué irá a pensar de mí cuando diga esto, pero vamos a orar que los testigos de Jehová no se paren más en esas paradas. Vamos a ser intencionales y vamos a orar eso. Porque ahora vamos a quitarlos, pero tenemos que hacer algo nosotros también. Pero vamos a orar específicamente por eso. Así que acuérdese, cuando usted va a tomar el bus, acuérdese, y más que si los ve, ¿verdad? Repréndalos. Un día yo los bajé la ventana del carro y le grité, Jehová te reprenda. Y se me quedaron viendo así, ¿verdad? Y yo subí la ventana y seguí manejando. Sí, Jehová, para que lo entiendan bien. Ok, cierro el paréntesis. Entonces, sabemos que Dios nos ha llamado a cambiar el mundo. Cada uno de nosotros vamos a cambiar el mundo. Quiero repetirles nuestra visión que dice, juntos en Cristo, con un llamado para transformar la cultura y las generaciones. Esto es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y entendiendo que la respuesta para el mundo es Cristo y que es a través de nosotros los cristianos, entonces tenemos que ser, obviamente, buenos cristianos. No podemos decir, quizás usted no puede decir que usted es de tal apellido si usted no lo está representando bien. Si su apellido fuera, qué sé yo, Jiménez Citanzi, ¿verdad? O Llobet, ¿verdad? Apellido Llobet, o apellido Coca-Cola, yo no sé, ¿verdad? Usted actuaría como una Coca-Cola, ¿verdad? Usted actuaría como la última Coca-Cola en el desierto. Si decimos que somos cristianos, si decimos que en verdad Jesús entró en nuestro corazón, debemos de actuar como cristianos. Una vez más recordemos, hermanos, no es culpa de nosotros porque para eso estamos hoy aquí, pero por otros cristianos que han estado antes que nosotros. Hoy el mundo está como está porque no han reflejado a Jesús en su vida. Pero hoy cada uno de nosotros nos estamos dando cuenta de esto y vamos a empezar a reflejar a Jesús en nuestra vida. Y de aquí a 15 años, de aquí a 20 años, tal vez Costa Rica no esté muy diferente, pero sí su mundo va a cambiar, sí su vecindario va a cambiar, sí las paradas van a estar libres de testigos de Jehová, sí a su casa el reino de Dios va a habitar, y todas estas cosas. Y así es como Costa Rica va a cambiar. Y es así como nuestras escuelas van a cambiar. Y es así como nuestras universidades van a cambiar. Es así como el jefe amargado va a empezar a tener otra actitud. Es así como su esposo o su esposa que tanto pelean van a dejar de pelear. Y muchas otras cosas. Entonces tenemos que ser buenos cristianos. Y de esto, hermanos, es de lo que se trata la vida aquí en la tierra. De eso es lo que se trata vivir aquí en el planeta Tierra. De eso es lo que se trata vivir aquí en Costa Rica. De eso es lo que se trata vivir aquí en Ipis, aquí en Moravia, aquí en Guadalupe, donde sea que usted viva. Por décadas los cristianos hemos estado mal enfocados, trabajando para el reino de Dios, pensando en nosotros mismos.
Inclusive cuántos pastores pudiéramos ver su vida que están trabajando para el reino de Dios, pero están construyendo su propio reino. ¿Cuántos otros cristianos también están, según ellos, sirviendo al reino de Dios, pero muchos están para que los vean nada más? Y yo no sé, ¿verdad? Pero en el ambiente cristiano, cuando uno conoce a otro cristiano, lo primero que se pregunta es, ¿y usted qué hace en la iglesia? O ni siquiera se pregunta. Yo soy fulano de tal y soy director de la escuela bíblica, ¿verdad? O soy el director de la alabanza, o soy el pastor de jóvenes, ¿verdad? Y así es como se presentan. Y hace unas semanas atrás que andaba en aquel foro, era así como nos presentábamos, y era así como me preguntaban, ¿y usted qué hace en la iglesia? Y yo le decía, yo soy el pastor principal de la iglesia. Oh, ¿verdad? ¿Y usted qué hace? Yo recojo las sillas. Yo me moría. No, mentiras. Pero es lo que sucede en el ambiente cristiano. Entre pastores, la primera pregunta que se hace es, ¿y qué tan grande es tu iglesia? ¿Cuántos miembros hay en su iglesia? Porque no estamos enfocados en que nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra vida debe ser dedicada a reflejar a Jesús en nosotros. Jesús no andaba jactándose con otros Jesuses, ¿verdad? Y diciendo, yo tengo a todo Jerusalén, o tengo a toda Galilea detrás mío. Jerusalén no lo recibió, pero no era el carácter de Jesús. Jesús no andaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios y ustedes tienen que adorarme. Su carácter, su humildad era de tal forma que eso era lo que hacía que otros le siguieran. Entonces hemos estado enfocados en el lugar equivocado, trabajando supuestamente para el reino de Dios, pensando en nosotros. Está bien que trabajemos para el reino de Dios, pero pensemos en otros, pensemos en Dios. Lucas 10, 26 y 27. Lucas 10, 26, 27 dice, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí podemos leer, hermanos, que nunca se trata de nosotros mismos. Y de eso es de lo que nos vamos a desintoxicar en estas semanas. El primer principio del que quiero hablar, recordemos que vamos a estar tocando o hablando de principios que nos van a cambiar la vida. O voy a decirlo de esta forma, vamos a hablar de principios, o vamos a enseñar principios, vamos a aprender principios, vamos a practicar principios que nos van a ayudar a reflejar el carácter de Jesús en nuestra vida. Los hermanos que ya fueron al nivel 1 ya están adelantados, ya los aprendieron, pero voy a extenderlos un poco más. Sí, y acuérdense practicarlos entonces. Ok, el principio primero que vamos a ver se llama principio de individualidad. Ahora tal vez usted diga, ¿cómo que pastor, que usted acaba de decirnos que no se trata de mí y usted me está hablando del principio de individualidad? Eso suena como contradictorio, pero vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver varios aspectos de este principio. El número 1, el primer aspecto es identidad. Es identidad. La esencia de este principio consiste en fortalecer nuestra identidad. Ahora, antes de hablar de identidad, yo quiero que podamos meditar un poco en nuestra apariencia física, inclusive en cómo somos, cuál es su personalidad. ¿Hay alguien aquí
que no está contento con alguna parte de su cuerpo, como se ve, ¿verdad? Tal vez más narizón de lo que usted quisiera, más pequeño de lo que usted quisiera, los ojos más metidos, hundidos, ¿verdad? De lo que quisiera. Yo no sé, en general la iglesia del Rey es una iglesia bastante guapa y bonitos. Es verdad, es verdad. Vaya a otras iglesias y usted verá cómo está la cosa. Pero en algún momento en nuestra vida no hemos estado contentos con algo de nuestro cuerpo. Actualmente yo no estoy contento con mi panza, pero eso eso es problema mío, no es problema de Dios. Pero en algún momento hemos estado en descontento con algo en nuestro cuerpo. Decimos, no me gusta esto, no me gusta. Yo quisiera ser más alto. La verdad es que yo sí quisiera ser más alto, pero entonces, antes de entender nuestra identidad, tenemos que saber que así como cada uno de nosotros somos físicamente, así fue como Dios nos creó. Igual con nuestra personalidad. Hay algunos más callados que yo creo que los más callados están bien así, pero hay algunos que están ahí, ¿verdad? Y si yo quisiera ser más extrovertido, sí, yo quisiera contar más chistes, yo quisiera contar tantos chistes malos como lo hace el pastor antes del sermón. Pero así exactamente como cada uno de nosotros somos, es así como Dios nos creó, el cual es el segundo aspecto de este principio, que se llama unidad en diversidad. Entonces, todos sabemos, ahorita regresamos a la identidad, pero todos sabemos que no hay absolutamente nadie que se parezca a nosotros o a mí mismo. O sea, nadie se parece a usted, ni siquiera los gemelos siameses. Siameses se dice, no, idénticos, mellizos, siameses son los que están pegados, ¿verdad? Pero en esos menos todavía. Y gracias a Dios tenemos una pareja de gemelas en medio nuestro, y usted las puede ver y usted de lejos las ve muy similares, pero de verdad que son muy diferentes. Entonces, esta es la unidad en la diversidad. Todos sabemos que no hay alguien que se parezca o sea igual a nosotros. Las características que Dios nos ha dado las usamos para llevar una vida agradable a Dios. Entonces, así como usted es, como sea que usted se describa, Dios lo hizo usted así para agradar a Dios. Entonces, primero tenemos que entender que todos somos diferentes, y de esto se trata el principio de individualidad en este tema específico, que todos somos diferentes. Como les hablaba a los hermanos del nivel 1, somos muy prontos a juzgar a cómo se ve aquella persona, ¿verdad? Y llega alguien por primera vez y de una vez lo escaneamos, ¿verdad? Y decimos, ese debe ser un amargado, ¿verdad? Uy, vea qué bombeta que es, ¿verdad? Y juzgamos a las personas por cómo son, ya sea por su aspecto físico o por su personalidad. Pero si logramos entender que Dios nos ha creado a todos diferentes, nos va a ser más fácil amar al prójimo. Entonces, ¿cuántas veces, y no es necesario que levante la mano, pero cuántas veces usted ha juzgado a alguien por cómo se ve, ¿verdad? Y vemos a aquella persona y decimos, ya no queremos ni hablarle. Pero donde hablo de principios que nos van a cambiar la vida, es justamente esto, porque nuestra mente va a cambiar donde Dios hizo a esa persona así como es. Y Dios necesita que esa persona sea así para que glorifique al Señor. Dios necesita que esa persona sea así para extender el reino de Dios.
Anoche Catherine y yo estábamos tomando café en un lugar y no voy a decir el nombre para no arruinarle el lugar, pero es el lugar donde peor lo atienden a uno. Y ya Catherine y yo sabíamos, pero la necesidad tiene cara de caballo. Y era el único lugar que estaba disponible y es el lugar donde peor lo atienden a uno, y es más, entramos vacilando con eso, ¿verdad? Aquí nos van a atender de lo peor. Y entonces decíamos, Catherine decía, sí, para un mesero necesita ser colérico. Y le digo yo, un mesero tiene que ser colérico, pero también tiene que ser sanguíneo, porque tiene que ser ameno con las personas. Entonces, yo le dije esto a Catherine, pero yo me puse a analizar y yo, hay temperamentos específicos para tareas específicas. Es más, cuando estudiamos los temperamentos, hay una sugerencia de trabajos para esos temperamentos específicos. Entonces, porque mentiras que un sanguíneo va a poder trabajar en una computadora pasando un libro o cualquier cosa. Simplemente no va a poder. Entonces, justamente esta ilustración nos ayuda a entender que así como usted es, Dios lo necesita con sus dones, con sus talentos, con su personalidad, inclusive cómo usted se ve para cumplir el propósito de Dios, tanto en su vida como para el reino de Dios. Entonces, quizás usted necesita verse así para que alguien se convenza de Jesús. Tal vez para algunos usted es feo, pero para otro no. Y entonces esa persona va a decir, uy, esta persona tan bella me habló de Cristo y yo voy a seguir a Jesús. Porque gustos hay para todos, porque hay una media rota para cada zapato viejo. Entonces, necesitamos entender que Dios nos ha creado así como somos. Una vez que entendamos eso para nosotros y también para los demás, entonces sí podemos hablar de identidad. La esencia del principio consiste en fortalecer nuestra identidad. Si tenemos una identidad bien definida, vamos a saber cuál es nuestro propósito y vamos a estar seguros de nuestro futuro. Es así de mágico. Si estamos contentos con quienes somos, vamos a estar contentos con el propósito que tenemos, vamos a entenderlo y vamos a seguirlo también. Porque cuando no tenemos identidad, cuando no estamos contentos con quienes somos, simplemente nos da vergüenza hacer las cosas, nos da temor hacer las cosas. Pero una identidad bien definida, una identidad de que yo sé quién soy en Cristo, yo sé que Cristo, el Señor, me creó así, yo sé que Dios me hizo de esta forma, entonces no voy a dudar en hacer las cosas que Dios me manda a hacer. El problema es que no tenemos identidad y entonces no nos sentimos seguros para hacer las cosas. No le podemos decir a Dios, sí, Dios, aquí voy, porque ni siquiera conozco a Dios, porque ni siquiera estoy consciente que Dios me hizo de la forma en la que soy. Entonces no podemos cumplir nuestro propósito. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? Número 1, venimos de Dios. Segundo, nuestro destino es glorificarlo. Y después, nuestro fin es reinar juntamente con Cristo. Son 3 cosas que nos ayudan a saber quiénes somos. Venimos de Dios, nuestro destino es glorificar a Dios y estamos para gobernar y reinar juntamente con Cristo. Con el asunto de la diversidad, lo que estaba hablando de que cada uno somos como somos, Efesios 1, 11, 12 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces Dios crea al hombre a su propia imagen, sin embargo cada uno le dio una marca distinta de personalidad, talentos y habilidades, haciéndolo distinto de cualquier otro ser humano, tanto social y físicamente.
El Señor es un Dios de diversidad, es un Dios de expresión única y presta atención al detalle más pequeño. Si quisiéramos hablar de diversidad, hablemos de Dios. Quiero nada más mencionar que nuestra sociedad hoy en día ha distorsionado el concepto de diversidad. Si yo digo diversidad, ¿usted en qué piensa? LGTBI, la bandera del arco iris, ¿verdad? Pero están completamente equivocados, han distorsionado la definición de diversidad. Para ellos la diversidad es nada más una diversidad sexual. Pero si hablamos de diversidad, hablemos de Dios, donde cada uno de nosotros somos diferentes. Pensemos inclusive en las plantas. ¿Cuántas clases de planta hay? O en los perros o cualquier animal. Hay variedad y eso es la diversidad. Entonces, si alguien le habla de diversidad en esa rama sexual, usted está mal, usted está detrás del palo, porque usted no sabe ni siquiera qué es diversidad. Es aún más allá de lo que ellos creen. Entonces, Dios nos conoce a cada uno por nombre y no nos trata en masa, sino que en individual. Mateo 10:30 dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios crea individuos distintos, Dios no colectiviza su creación. Si fuera así, fuéramos como las películas de robots, que todos son iguales y todos se comportan igual, pero no somos así. Voy a brincar al siguiente aspecto de familia, y nada más voy a mencionar que este principio de individualidad es muy útil para aprender a tratar cada miembro de la familia, y inclusive podemos practicarlo dentro de la congregación. Si entendemos que cada uno de nosotros somos diferentes y que Dios nos creó así, nos ayuda a saber comportarnos, a cómo tratar cada miembro de la familia de la Iglesia del Rey y la familia donde usted vive. Cada uno tiene su individualidad y necesita y una necesidad específica y es diferente a los demás. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia y tenemos que saber cómo lidiar con esas cosas. También esto nos ayuda a tener otra vez, como dije antes, una identidad correcta que esté basada en la palabra de Dios. Una identidad correcta, y un ejemplo de la identidad correcta es Daniel. Puede apuntar ahí Daniel 1:8. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, Daniel sabía quién era él, sabía a quién servía, y simplemente dijo: no, yo no me voy a contaminar. Si en nuestra familia, con nuestros hijos, les damos esta identidad correcta, entendiendo que Dios los ha hecho de tal forma, entonces vamos a crear una identidad firme y sólida en ellos. Muchas veces no entendemos cómo son nuestros hijos y queremos cambiarlos a como nosotros creemos que deberían de ser, sin entender no al extremo de que hagan lo que les dé la gana, pero si no logramos entender cómo Dios los hizo, entonces va a haber problemas de identidad, porque vamos a querer que hagan otras cosas que Dios no los hizo para que hicieran esas cosas. Entonces hay que tener sabiduría, pero otro día podemos hablar de los hijos. Otro aspecto es rasgos incambiables de nuestra individualidad.
Es importante aceptar que Dios tiene un propósito en los rasgos incambiables que nos dio como parte de nuestra individualidad. Por ejemplo, el sexo, color, estatura, los parientes que tenemos, etcétera, etcétera. Entendiendo que todos somos diferentes y cada diferencia fue creada por Dios, entonces podemos amar mejor al prójimo. Y esto es de lo que se trata. Y el último aspecto es responsabilidad. Y este es un aspecto importante, porque este principio nos ayuda a saber o a entender que Dios nos va a llamar a nosotros de forma individual a cuentas. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Hebreos 9:27 dice: y de manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, no piense que de repente Dios va a llamar a toda su familia y les va a llamar a cuentas a todos, o a toda la iglesia. Es un llamado a cuentas individual. Entonces, este sentido de responsabilidad es muy importante. Muy bien, este es entonces el primer principio que hemos aprendido hoy. En pocas palabras, entonces, el principio de individualidad nos da identidad, sabemos quiénes somos en Cristo, nos ayuda a entender que Dios nos creó a todos de una forma diferente, y entonces debemos de amar al prójimo, porque es así como Dios lo creó. Y quiero terminar con esto en la parte de reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Es justamente amar al prójimo. No podemos andar ni siquiera juzgando en nuestra mente a aquella persona, porque ya estaríamos pecando. Pero sí, entonces empezar a cambiar y decir: bueno, tal vez usted ya juzga a alguien, no espera a que alguien nuevo venga, ya usted seguro juzga a alguien en su trabajo, en su escuela, lo que sea. Empiece a ver a esa persona como una creación de Dios. Y bueno, Dios lo hizo así de necio, Dios lo hizo así de molestón, Dios lo hizo así. Y entonces amarlo. Esa persona no va a cambiar o no ha cambiado porque usted no ha reflejado el amor de Cristo. Y peor aún, si usted lo desprecia y sabe que usted es cristiano, es peor todavía, porque Dios le va a llamar a cuentas a usted por ese desprecio. Y peor aún, lo va a llamar a cuentas porque usted nunca le habló de Cristo, sino que más bien lo hizo a un lado. Entonces, reflejemos el carácter de Cristo. Cada vez que apliquemos el principio de individualidad, algo diferente está sucediendo alrededor nuestro. Cada vez que aplicamos el principio de individualidad, el reino de Dios está siendo establecido en usted y las personas que están alrededor suyo, y vamos a empezar a ver cambios. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tu palabra, Señor, esta mañana sea escrita en nuestro corazón y que también podamos ponerla en práctica, Señor. Sabemos que tu palabra es poderosa, pero necesitamos, Señor, que en nosotros como vasos, Señor, pueda ser aplicada y demostrada también a otras personas, Señor. Queremos decir, Señor, que estamos conscientes de la realidad en la que vivimos, estamos conscientes, Señor, de lo que está sucediendo, y estamos conscientes también, Señor, que la respuesta eres tú a través nuestro, Señor. Yo oro, Señor, para que en cada uno de nosotros podamos día a día, en este caso, Señor, aplicar el principio de individualidad, Señor, y poder reflejar tu carácter de esta forma también, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, los bendigo con felicidad.
Te bendigo con alegría y paz interior. Solamente aquellos que aman, confían y obedecen a Dios gozan de estos dones. Dios siempre bendice a aquellos que siguen sus instrucciones y se mantienen en su camino. Si haces lo que está correcto y tienes confianza en que tus acciones son agradables al Señor, nunca tendrás que preocuparte por lo que otros digan de ti. La felicidad será tu recompensa. Sí, felices y pacíficos son aquellos cuyo Dios es el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.